Muy bien. Después de estos asentamientos que veíamos del clásico temprano, vamos a tener otros sitios y la continuidad de ocupación de sitios que habíamos visto con elementos muy importantes que no teníamos anteriormente. Esta región, el Infiernillo y la Villita, va a ser muy importante en el trabajo de los metales. Y vamos a continuar con estos sitios del posclásico haciendo énfasis en sus objetos de metal. Bueno, a partir de finales del clásico y principios del posclásico, inicia la producción metalúrgica. Esta producción metalúrgica inicia alrededor del 800 después de Cristo aproximadamente, justo en los sitios costeros del Pacífico. Esto se debe a que gran parte de la producción metalúrgica venía de Centroamérica y de Sudamérica, porque en Centroamérica y Sudamérica, como Perú, inicia la producción casi antes de Cristo, alrededor del 400 antes de Cristo. Entonces, mucha de la tradición metálica viene de Centroamérica y de Sudamérica, y principalmente los objetos metálicos en Occidente son los cascabeles, los aros y las pinzas. Muchos de estos objetos tienen un peso simbólico muy importante, como lo son los cascabeles, que tiene una asociación directa con la divinidad, ya que a partir de su sonido se puede hacer alusión a lo divino, al sonido que estos objetos transmiten, porque muchas veces estos cascabeles no venían solitos, sino venían con una gran cantidad de cascabeles. Entonces, al estar sonando todos estos cascabeles al mismo tiempo en la indumentaria de las personas, este sonido se atribuía a lo divino. Igualmente, los aros eran un elemento característico de adorno, que como vamos a ver después, se utilizaron de diferentes formas. Este es un aro que se utilizó como una orejera, y también las pinzas tenían un gran valor simbólico en términos de poder. No obstante, también el uso fue utilitario, como se ve aquí. También hay agujas, hay anzuelos, hay hachas, y todos estos materiales, principalmente en el occidente, fueron hechos a partir de cobre, aleaciones como cobre estaño, cobre plata, como se ve en esta pinza, cobre estaño en este cascabel, y cobre plata estaño en este aro. Todos estos aleaciones se trabajaron en el occidente principalmente, y esto se debe a que gran parte de los yacimientos de cobre y plata se encuentran justo en el área del occidente. Entonces, esto atribuye a que todos estos objetos fueron manufacturados base cobre. En las fuentes, en el lienzo de Jucutacato, hecho en el siglo XVI, muestra cómo se está haciendo los materiales metálicos. Aquí podemos ver a dos personas que están fundiendo el cobre y posteriormente lo están poniendo en moldes. Esto se hacía prácticamente para todos los objetos, la fundición, y posteriormente ya se trabajaba con el martillado, ya se trabajaba con diferentes técnicas, pero inicialmente se fundía y luego se vaciaba en una placa para después ya trabajarla. Y a partir de esto vemos el B68 denominado San Antonio, que se ubica temporalmente en el 1300, y este sitio es muy característico de los objetos de metal. Tiene una gran cantidad de objetos de metal, y en específico de los aros tiene alrededor de 600 aros solo en las estructuras excavadas, que fueron alrededor de 22 estructuras que se excavaron. Aquí podemos ver la estructura 1 de este sitio de San Antonio, y podemos ver que tanto se están depositando los individuos al interior de la estructura como al exterior. Y al interior de la estructura encontramos entierros con una gran cantidad de objetos, y al exterior encontramos los mismos objetos, pero en menor medida. Este es un ejemplo del entierro 224, que podemos ver que tiene alrededor de 600 cuentas de concha, tiene más de 100 aros de metal,
y también cuenta con navajas prismáticas, con objetos líticos, pero es muy importante destacar que este individuo tiene un tocado de aros de metal que se complementaba con los objetos de concha. Y también se tiene pulseras. Entonces aquí podemos ver estos aros de metal que eran como parte de un tocado. A este tocado todavía le falta agregar las cuentas de concha. Sin embargo, aún debido a que no tenemos tanta información, aún desconocemos bien cómo era el tocado, pero estos tocados lo estamos viendo desde las figurillas, desde el preclásico, estamos viendo cómo ya venían utilizando tocados. Sin embargo, solo el metal se agregó como un elemento de representaciones que ellos ya tenían. Y también tenemos aquí las pulseras. Aquí tenemos estos ejemplares de pulseras, que aquí se ve mejor, y estas pulseras eran también un uso muy característico de estos habitantes del infiernillo. Aquí tenemos aros, que estos aros son una aleación de cobre estaño, y también tenemos pendientes de yeso. Estos trabajo de yeso también era un trabajo muy importante en el infiernillo, que no solo se veía en pendientes, sino ahorita vamos a ver qué más se utilizaba el yeso. También tenemos el entierro 232, que de igual manera tenemos alrededor de 30 aros, tenemos igual 50 cuentas de concha, y también tenemos cuchillos, vasijas trípodes y un fragmento de malacate. Pero lo interesante también de este entierro es que podemos ver la diversidad de los aros, porque tenemos aros de tamaño grande y estos eran utilizados como collares. Entonces podemos ver esta diversidad y podemos ver que también ya hay una estandarización en el tamaño y hay una especialización en la producción, de como veíamos estos aros, que prácticamente todos son del mismo tamaño y también todos son del mismo grosor. Entonces ya no es una tradición que apenas está iniciando, sino ya es una tradición estandarizada de cómo se están manufacturando todos estos objetos. Posteriormente también tenemos en este entierro estas cuentas de concha, que también pudieron haber estado acompañando a estos collares. O sea, estos collares solo son representaciones de cómo se están presentando el entierro. Aquí podemos ver los aros grandes, y solo es una descripción de cómo pudieron estar, pero también pudieron tener otros elementos como estas cuentas acompañando estos collares. También este es un entierro, el entierro H, que es muy bonito y tiene igual 400 cuentas de concha, tiene más de 200 aros y igual tiene vasijas fitomorfas trípodes. En este caso, esta es una imagen que pudimos conseguir. Aquí podemos ver el cráneo y cómo se encuentran los aros alrededor del cráneo, que era lo que formaban los tocados. Y en este caso, también tenemos la representación del tocado, el dibujo del entierro que está alrededor del cráneo formando el tocado, y también tenemos en este entierro ejemplares que conservan el textil que estaban amarrando estos aros. Y es una de las propiedades características del cobre, que conservan los textiles. Entonces también en este sitio tenemos una cantidad de textiles que no tenemos tanto en otros sitios, justo por la característica de conservación que permite el cobre para la preservación de los textiles. Aquí también podemos ver estas vasijas, que es esta vasija que también es de yeso. Esta vasija también tiene un proceso de restauración que creemos que es igual de época prehispánica. Y otro de los objetos que tenemos son las cuentas de concha, que son más de 300, y estas cuentas también pudieron haber acompañado a los tocados. También tenemos este tipo de concha que también viene del Pacífico, y que estas conchas también pudieron haber sido parte de collares. Entonces vemos todos los adornos que ellos tenían a través de estos objetos. También tenemos estos pendientes de concha, y que pudo haber sido un anillo también de pendientes de concha. También tenemos los textiles,
que estos textiles también se encontraron en este entierro, y si nos acercamos un poco podemos ver podemos ver el color que tienen estos textiles, que probablemente el color rojo es de cochinilla. Entonces podemos ver la diferencia de colores, la iconografía de los textiles en estos textiles que se conservaron a partir de, gracias al cobre. Entonces podemos ver la diferencia de los colores, las hiladas de los textiles, que es un vistazo de cómo eran antes estos objetos. Igualmente en la estructura 9, que es una estructura un poco más grande, de igual manera tenemos entierros al interior de la estructura, y también tenemos pendientes y aros. En este caso, este entierro tiene aros, pendientes de concha, y también tenemos una pinza como la que mencionó anteriormente el doctor, que ya podría haber sido los indicios y las características que comparten con otras culturas. También tenemos el entierro 248. No en todos los entierros tenemos los dibujos, por lo mismo de que no en todos los entierros se dibujó o se ve claramente que tienen estos entierros. Tenemos cuchillos con retoque facial, pendientes, brazaletes y también pendientes de plata. Esta es una representación de los brazaletes de concha que se tenían. Esto se encontró sin el hilo, pero posteriormente se agregó el hilo justo porque se encontraron en el área del brazo y se recreó cómo pudieron haber sido utilizados. Posteriormente, en el entierro 249 se encontraron igual más de 400 cuentas de concha y narigueras de metal. Estas narigueras, que se denominan como narigueras de luna, podemos ver cómo hay una gran diversidad de metales, porque estos objetos fueron manufacturados a partir del martillado. Primero se tenía la placa y ya después se fue martillando. Igual tenemos aquí un ejemplo de orejera que posiblemente fue hecha a partir de cobre, y estas fueron hechas a partir de plata. Aquí tenemos también ejemplos de las orejeras de plata que se encuentran exhibidas en la sala, que podemos ver que también eran parte del ajuar, eran parte de los atavíos que tenían estos individuos. Finalmente tenemos el entierro 250, que también presenta una gran cantidad de objetos. Aquí podemos ver bules, podemos ver aros, podemos ver cuchillos de sílex, podemos ver collares igual de conchas, y tenemos alrededor de más de 250 cuentas de concha. No todos los objetos están aquí, pero estos son algunos de los ejemplos de la concha que está en este entierro. Igualmente tenemos los cuchillos de sílex y los brazaletes. Estos aros formaban parte del atavío a partir de los brazaletes, y también podemos ver las orejeras de luna y un besote. Bueno, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? Interesante. Impresionante, ¿no? Aplauso para el exterminio. Hablamos justo de grandes tumbas a nivel monumental, pero también de grandes tumbas a nivel de su ajuar. O sea, estas personas ataviadas con estos increíbles tocados, con aros. Esto es muy particular del occidente de México y muy particular de esta región. ¿Habían visto tocados de aros en otras partes de Mesoamérica? No.
no es una cosa espectacular. O sea, estos tocados, esta foto increíble donde está el cráneo, ahí todos lo vimos, con estos amarres, porque están los aros amarrados, todavía se conservan en varios de ellos, los textiles, las orejeras, los brazaletes en las pulseras de metal. Entonces no solo trabajaron el metal, sino que era parte de los objetos, lo trabajaron y es parte de estos objetos y de sus atavíos que podemos ver en estas, y yo creo que sí podemos decirlo con todas sus letras, en estas grandes tumbas desde sus ajuares y sus atavíos. Entonces cerramos con eso esta plática, haciendo énfasis también en aquellos objetos que nos están haciendo, que hablan también de esta diferenciación social. Tenemos pinzas. Las pinzas sí o sí son objetos propios, particulares de los sacerdotes más importantes dentro de la sociedad tarasca, y en el infiernillo hay evidencia de estas pinzas en estos entierros que hemos visto. También evidencias de besotes. Esto es un fragmento de un casquillo de besote. Los casquillos recubren aquí está el casquillo. Este es el casquillo. El que veíamos no tiene turquesas. Entonces el besote, como hemos visto también, es un objeto muy particular que nos habla de esta diferenciación social en la organización jerárquica dentro de los varones, en este caso tarascos, ¿no? ¿En dónde se usaba el besote? Se usa en la parte mentolabial, aquí, entre la barbilla y la parte sur del labio. ¿Perforaban? Sí, se perforaba. Justo se llama besote, no por beso de caricia, sino de beso. En español antiguo, esta parte se llama besto, con Z. Entonces es el besote, con Z, besote. Y bueno, ese es un objeto sumamente especial que nos habla de esta diferenciación social en estas grandes tumbas del occidente y en particular del infierno. Entonces, vimos a lo largo de esta exposición cómo fueron también haciéndose más complejas las tumbas, ¿no? Tal vez vimos al principio tumbas más sencillas, y estas tumbas, estas sepulturas espectaculares realmente del posclásico, con estos objetos de concha, con estos objetos de metal que nos hablan de estas sociedades y de sus tradiciones y sus atavíos hacia el más allá. Entonces, con esto me parece que es la última, sí, con esto nos quedamos, y bueno, agradecemos su atención. Muchas gracias. Preguntas, sí, por favor, y luego vamos allá. Aprovechando, buenas tardes, muchas gracias. Aprovechando pues, su conocimiento, ¿qué diferencia había o similitud con las entidades anímicas con lo que es el centro de México, que son los mexicas, con los tarascos? Y mi segunda pregunta, no es para no molestarlo. Hay una vasija que mostró usted que tiene una similitud también a las mexicas que están en lo que es el culto ashí, que tienen así como bolitas. ¿Tendrá que ver, serán exportadas o es el conocimiento que viene desde allá? Porque pues se supone que hay la zona yoki, ¿no? Que es el Guerrero, ¿no? Sí. Y yo así bien rudo, no son exportadas, son de ahí. Gracias. No, a usted gracias. Sobre las entidades anímicas, en el occidente de México, lamentablemente, a diferencia del centro de México, en el occidente solo tenemos una fuente inmediatamente directa después de la conquista, que es la relación de Michoacán. Aquí en el centro de México, afortunadamente, hay visiones de los conquistadores, visiones de los evangelizadores, visiones de los indígenas. ¿Estamos? Ixtlilxóchitl, Durán, Sagún, y se puede comparar de una manera tan rica
las fuentes y las visiones, y sobre todo cuando hablamos de cosmovisión y de interpretaciones que van más allá de lo que vemos a nivel material. En el occidente de México no tenemos estas fuentes. Lo que conocemos de la región de Michoacán es la segunda parte. Ahí se hace referencia a una primera parte que está perdida. La primera parte justo eran las fiestas y los rituales de sus dioses. Entonces, lamentablemente, esa primera parte de la región de Michoacán está perdida y conocemos muy poco de las entidades anímicas. ¿Cómo nos acercamos a la parte de entidades anímicas de la ciudad de Tarasca? Y es a través de la etnografía. O sea, hoy los purépechas que piensan del más allá, ¿no? Y hay similitudes porque es parte también de este núcleo duro de la cosmovisión mesoamericana, y tenemos cosas bastante similares a los tonalis, al Ijillot, de estas tres entidades anímicas principales que residen en el cuerpo. Y sobre estos braceros, eso es mesoamericano, y mucho antes, como lo vimos, el bracero que tenemos es del clásico temprano, o sea, es mucho antes de lo mexica. Es una tradición mesoamericana. Tenemos una tradición importante de estos braceros con picos, posiblemente relacionados con los pochotes, con las ceibas que tienen estas estructuras, ¿no? Y estas vasijas son braceros. Lo tenemos entre los mayas, lo tenemos en Occidente, en Michoacán. Son muy populares en el epiclásico estas vasijas con estos picos, pero también lo vemos aquí en el clásico temprano, ¿no? En estos impresionantes braceros. En el occidente hay una tradición importante de tapas capitales de braceros que justo tienen estos picos. Lo que no hemos explicado, que es un tema de investigación importante, la relación de esos picos y de esas formas con el fuego, porque esas vasijas con picos están relacionadas con el fuego, están ardiendo, están quemando constantemente, son braceros. Y preguntas que nos incitan y nos generan a investigación. Gracias. Rubén, luego acá y luego allá, y vamos para atrás. Okay, muchas gracias. Yo tengo preguntas. Una para la maestra Carmen: la temporalidad de la Dama de Elche y del occidente, ya que fue trabajar con premura las presas de la Villita y del Infiernillo, más o menos cuánto se considera que se haya rescatado, y si es que se llegaron a encontrar, dada la temporalidad, tumbas troncocónicas. 500 antes de Cristo. Es la temporalidad de los iberos, y la Dama de Elche está ubicada poco más o menos hacia estos espacios de tiempo. Ahí lo dejo. Y qué complicado responder qué porcentaje. Realmente es complicado responder, porque veíamos este mapa lleno de puntos, ¿lo recuerdan? Sí. Entonces, si digo 10% es mucho. O sea, si digo 10% es mucho, porque realmente es poco. O sea, lo que presentamos, las estructuras que se excavan, porque también es justo lo como usted lo dijo, la premura, ¿no? La premura. Entonces, es poco. O sea, 10% estoy exagerando realmente. O sea, seguramente me dirían 1 o 2%, ¿no? Sí. Y había otra pregunta. Solo quería comentar un poco. En los informes se menciona que incluso se paró de excavar porque ya estaba el agua llegando. Entonces, o sea, no es prácticamente lo mínimo. Y es acerca de las tumbas troncocónicas. No. Se llegó a encontrarse
alguna No. evidencia? Porque eso ya No. es del preclásico, digo del posclásico, ¿no? Bueno, hay tumbas troncocónicas desde el preclásico en Occidente y especialmente en Guerrero. Es una tradición muy especial de troncocónicos, pero estas tumbas son directas, son oquedades, se deposita el entierro y no está exento que se pueda encontrar otro tipo de práctica funeraria, ¿no? Pero de lo que se tiene registrado son entierros directos en fosas. Gracias. Por aquí hay una Principalmente pregunta y extendidos, luego vamos para allá, perdón. Sí. Perdón, pero ¿cómo usaban el besote? ¿Se abrían? O sea, ¿era nada más o de adorno en un ritual? Sí, o cómo? el besote es súper genial el besote. El besote aparece después del 1200 después de Cristo. No hay besotes antes, no hay besotes. Teotihuacán no tiene besotes, por ejemplo, los mayas del clásico no tienen besotes, Palenque no tiene besotes, Monte Albán no tiene besotes. Aparecen ya a partir después del 1200 los besotes. Se perfora con un instrumento, puede ser obsidiana, puede ser hueso. Es pequeño el orificio y se va ensanchando. Hay besotes, por ejemplo, de madera, que es el tronco, se pone, y hay besotes chiquitos y hay besotes más grandes, ¿no? Es algo similar para el principio de las orejeras, ¿no? Se perforan los lóbulos y pues se va ensanchando hasta orejeras, enormes orejeras de diámetros 15 centímetros de diámetro, unas orejeras gigantes que vemos en figurillas, y están las orejeras que posiblemente no las andaban cargando día y noche, ¿no? Posiblemente para eventos especiales. Ahora, el besote, eso está muy bien documentado entre los tarascos, es un objeto de la mayor élite jerarquía, ¿no? La porta, bueno, vimos, ahí está nada menos que en Nezahualpili, ¿no? Y de aquel lado está un cazón tarasco, o sea, son objetos compartidos en el posclásico, lo porta el gobernante. Hay ceremonias especiales donde se les imponen los objetos de poder, o sea, son objetos de poder, literalmente, son objetos de poder, donde se les imponen las orejeras y los besotes. Y los besotes también se otorgan a los guerreros destacados, a los sacerdotes importantes, y es un objeto que establece un vínculo de poder interesante entre el gobernante y sus subordinados, diríamos ahora, ¿estamos? Sí, porque ¿Se la capta? imagen ¿Se capta? el Sí. gobernante y los otros Sí. también. Y hay una narraciones importantes en la región de Michoacán que el besote también se pierde. Aquellos guerreros que perdieron o cuando se rompe el vínculo, dice la relación, lo dice así la relación, vienen babeando de vergüenza porque les arrancaron el besote. O sea, y lo que implica a nivel social el colocar el besote, pero lo que implica a nivel social, justo como usted lo dice, el degradarte, porque además te queda la marca. Muchas gracias. Sí, adelante, por favor. Sí. ¿Podría expandir más en el uso de la piel de los sacrificados? Porque fue muy corto para mí y mi pregunta es también cómo se llegó a conservar esas máscaras. ¿Encontraron una manera químicos para conservar esa piel? ¿Cómo lo hicieron? No, tal vez no lo expliqué bien. La máscara es de metal. La que vimos es de metal, y lo que hace referencia a la piel es en el ritual, que obviamente se ponían las pieles para bailar, y después obviamente eso eran días, o sea, la piel no va a durar mucho y se cambiaba, pero parece que la confusión es por la máscara es de metal. No lo dije, perdón. No era mi confusión. La máscara es de metal. Sí. Perfecto. Gracias, porque ahí, por si quedó alguna duda, sí.
Ok, por acá. Sí, adelante. Se han estado explicando acerca de los entierros, pero a mí me queda la duda acerca de al momento de incinerar el cuerpo, porque en algunos casos está el entierro, o sea, en este caso la parte física, y está también la parte de la cremación. O sea, Sí. ¿qué cambia? Gracias, gracias, gracias. Las preguntas son muy importantes porque aflora lo que no quedó claro y las cosas que quedaron confusas. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que dije de los cuerpos sometidos a fuego, déjenme seguir diciendo gracias porque yo no lo expliqué bien. Lo que vimos en la región de Michoacán es de los tarascos de Sinsunzan. Y lo que vimos aquí en Infiernillo, aunque hay sitios contemporáneos, no hemos registrado esas prácticas, pero es interesante. Es interesante la comparación de prácticas, ¿no? Entonces, aquí en Infiernillo no hemos registrado la práctica de sometimiento por el fuego, pero esa es una práctica también restringida a los señores. Lo que vemos en la relación de Michoacán son los señores tarascos que se están incinerando. Entonces, aquí tal vez habría que ubicar un sitio central y ver si existe esa práctica también con un señor o es diferente, ¿no? Pero aquí en Infiernillo no se registraron sepulturas con cuerpos sometidos a través del fuego. Eso es lo que vimos en relación, es para Sinsunza. Sí. Sí, gracias a los tres, estuvo padrísimo hoy. Una duda es, ¿las pinzas se usaban para sujetar cosas de textiles o algo así? Y me maravilla saber que el cobre, su función química hizo que se preservaran los textiles. Eso yo no lo sabía ni me lo podría imaginar. Eso es todo. Gracias. Un gusto. ¿Por allá había una pregunta más? ¿No? Bueno, pues entonces con esto pues estamos ya terminando. No, pero no contestó. ¿Quién? Disculpen, perdón. Sí, perdón, sí. Sí. Hay nombres que luego se usan que hay que aclararlos, ¿no? Se le denomina pinza porque justo tiene dos hojas, pero en realidad tenemos que agregar el término pectoral, pinza pectoral. Es un pectoral que cuelga del pecho, aquí lo vemos en esta imagen, y tenemos pinzas pectorales aquí en el museo, que habría sido interesante ilustrar, con una cuerda aquí, se conserva la cuerda, y algunas de las pinzas conservan restos de textil porque justo en la sepultura en la que estuvieron, con el contacto se mantuvo el conservador del textil, y estaban colgadas, literal, o sea, eran colgadas, aquí aparecen, y es un objeto de suma relevancia. Está asociado, los sacerdotes tarascos, una de sus funciones es dar los mensajes, hablar ante la comunidad. Y hay un dios que sí está bien identificado, el dios Curitacaeri, que lleva una pinza en su pecho. Y este dios es el mensajero de los dioses que entra en contacto con los seres humanos. Entonces, a semejanza de este dios, de Curitacaeri, los sacerdotes llevan esta pinza también como símbolo compartido con este dios de estos mensajes que hay que transmitir. Gracias. Acá y luego yo pues. Sí. Únicamente me quedó la duda porque se habló del Infiernillo a través del tiempo en varias etapas, con varios asentamientos, y no sé si me lo perdí tal vez o no se mencionó
de qué tipo de asentamientos eran, si eran puramente habitacionales, eran ceremoniales o una combinación entre ambos. Sí, gracias. Nuevamente, con lo que tenemos hasta hoy, nos quedan claras nos queda clara la parte habitacional, la parte de las casas. Por ejemplo, en algunas casas se encontraron vasijas, se encontraron ollas, que quedaron ahí restos. Y aquí en Infiernillo no se ubicaron como tal templos, pero en la villita sí. En la villita sí se ubicaron estructuras que son estrictamente ceremoniales, con columnas, con ofrendas depositadas al interior. Entonces, directamente en Infiernillo, yo no recuerdo, solo tienes algún otro dato que les... Por ejemplo, en el sitio B11 se presentan yácatas similares claro, sí, a las de sí. Sinsunza. Entonces también hay sitios habitacionales y también hay sitios ceremoniales, pero igual debido a que no se excavaron todos, o pues los sitios que faltaron, no hay un panorama completo de cuántos son ceremoniales, cuántos son habitacionales, pero sí hay una tradición un poco también, por ejemplo, de las yácatas, ya en el periodo donde ya están los tarascos. Sí. Por ejemplo, en las yácatas, que son claros templos tarascos, ahí sería interesante una bonita excavación y justo comparar con lo que estamos viendo en Sinsunza, porque justo esta parte funeraria se hace al pie de las yácatas. Y algo importante que igual sufrimos con Sol es que tenemos pedazos de sitios, o sea, fragmentos de sitios, no tenemos la totalidad. Entonces no sabemos si lo que está registrado posiblemente es la parte habitacional, pero no sabemos si es una orilla del sitio, es un barrio, es el centro. O sea, ahí, bueno, ahora hay otros métodos como el LIDAR, por ejemplo, que se pueden hacer prospecciones importantes, porque es fundamental tener la totalidad del asentamiento. Y al tener la totalidad del asentamiento de manera urbana, de cómo está el diseño, podemos ver si hay barrios, si hay un centro, dónde está el templo principal. Aquí aparece literal un pedazo del sitio, ¿no? Por ejemplo, a ver, permítanme regresar. Y eso también nos impide, hay que hacer propuestas, nos impide también decir de manera categórica si estos individuos son... Bueno, tenemos elementos, ya lo dije con los besotes, con las pinzas, hablamos de cierta jerarquía, pero también dificulta un poco la comparación, ¿estamos? ¿No? Si toda la gente lo está usando, si todo el pueblo está usando estos atavíos, o solamente la gente del centro, pero tenemos estas dificultades. Ahora hay que seguir en los trabajos, ¿no? Pero es importante, por ejemplo, cuando tenemos un sitio en la totalidad, comparar entierros del centro con entierros de la periferia. Por ejemplo, en Teotihuacán es muy clara los entierros del centro, los entierros de la periferia. Aquí ya me fui hasta el infinito y no llego a un mapa, pero bueno, creo que todos lo vimos y pues nos falta tener también la totalidad del sitio para poder hablar ya de comparaciones al interior del sitio e importante también entre sitios. Por ejemplo, una pregunta: ¿hay un sitio rector principal? ¿Hay un sitio rector de los demás? ¿No? ¿Hay sitios dependientes del resto? Entonces ahí nos hace falta continuar los trabajos, hay que continuar porque el potencial es increíble. Y ahora, bueno, el LIDAR y otras técnicas serían muy útiles desde la parte satelital. Y satelital y a nivel de LIDAR pues con vuelos poder hacer estos estudios, que sería genial, y estamos convenciendo a la arqueóloga Sol para que se anime a hacer un proyecto en Infiernillo. Sí, porque también faltarían los talleres, o sea, los talleres de toda la producción, tanto de materiales malacológicos de la concha, también los talleres de los metales,
O sea, porque tiene que ser un centro donde estén fundiendo, donde estén, donde estén haciendo todo el proceso metalúrgico para llegar a los objetos que vimos, a los aros, a las pinzas, a los cascabeles, para poder, pues, que pues sean parte de estos entierros. Sí, adelante. Sí, de regreso a la cuestión del besote, el señor arqueólogo dijo que se perdía, que se los arrancaban, pero ¿cuáles son las faltas para perder ese besote? Sí. Y yo me las sabía de memoria, déjenlas claro. Sí, ya. Una de ellas es la captura de los contrarios. O sea, si hay guerreros importantes de contrarios, cuando los eran capturados, ellos eran arrancados y eran degradados, ¿no? Sobre todo apliquen los guerreros, en las batallas, en las capturas, ¿no? Se habla justo de la captura de guerreros importantes, y esos guerreros son a los que les arrancaban, a los sacerdotes no se los arrancaban. Cuando morían, por ejemplo, eso es muy clara la relación, cuando morían se entregaban esas insignias, ¿no? Unas y también otras eran enterrados con ellas, ¿no? Sí, adelante. No, allá atrás, hay algunos acá. Sí, adelante. Yo tengo una inquietud. Quiero entender que en esta parte del Infiernillo, por lo que comentan, empezó a inundar el agua todas las áreas estas que nos acaban de comentar y pues quedaron sepultadas, ¿no? No sé si con el paso del tiempo eso afecte en la conservación de... Pues al estar estancado, pues podría incluso conservarse mejor que si lo sacamos. O sea, porque como se mantiene en un ambiente, al menos algunos materiales sí se podrían conservar, otros sí se perderían, como los materiales orgánicos. Y me surge esto porque, bueno, la inquietud porque, bueno, ahora que hubo este periodo de sequía, yo no sé si bajó el nivel como para llevar a cabo, no sé, estudios de exploraciones, ¿no? Sí, estos periodos de sequías hay que aprovecharlos para registrar. Otro proyecto importante de presa es la presa Solís en Guanajuato, con la cultura chupícuaro, que también gran parte de lo que conocemos de la cultura chupícuaro y los más de 300 ofrendas y entierros que están aquí en el museo vienen también de un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces sí, justo los periodos de sequía son importantísimos porque bajan los niveles, y justo ahí hay que aprovechar para fotos aéreas. Hay fotos de periodos de sequía que se pueden distinguir los asentamientos. Entonces hay que aprovechar esos momentos, y en su momento también volver a excavar esos sitios que fueron inundados y que en periodos de sequía son factibles de investigación. Sí. Bueno, ¿algo más? En Sí. uno de los dibujos donde se ven los besotes, ¿se ve que tienen unas pipas? O bueno, parece pipa. Hay tipos de besotes. Hay O tipos. sea, que tienen en la boca. Está así alargado. Sí. Hay tipos de besotes. En el occidente los besotes son cortos. Pero entre los mexicas hay besotes con extensiones. Que está el besote y tiene una extensión de otro material, sobre todo cuarzos, y llevan aparte un tapón. Entonces, de hecho, hay besotes largos de 10, 15 centímetros que hasta cuelgan, bajan con la extensión y el tapón. Estos tapones, por ejemplo, zoomorfos de oro increíbles, por ejemplo en Oaxaca, y están en los códices representados. Esos son extensos. Esos son propios del centro de México, Oaxaca. En el occidente no tenemos ese tipo de besotes. En el occidente son cortos, con casquillos de metal y muchas veces con incrustaciones de piedras azules.
Sí, pesados. También lo mismo, en qué fiestas y en qué momentos iban con el gran besote, ¿no? Entonces también estaban estos besotes pequeños para mantener la oquedad, pero también para qué ocasiones se ponen. La relación es muy clara, por ejemplo, lo da a entender, dice, en las fiestas tal y tal y tal se ataviaban los señores y iban ataviados con sus besotes y sus orejeras. Está dando a entender de alguna manera que iban ataviados de manera especial para esa festividad. Pero sí los portaban, ¿no? Porque hay crónicas que hablan que sí se lo quitaban así como si babeado, ¿no? Sí, sí. Pues, claro, posiblemente para el día a día usaban estos besotes de obsidiana o hasta de madera, ¿no? O sea, el tapón literal para la oquedad, como usted señala, sí, claro, sí. Bueno, vamos a concluir ya de este curso. Muchas gracias por su atención. Pues nos estaremos viendo para próximos eventos. El próximo curso que ya tenemos ya formalizado es el que se va a llevar a cabo en el mes de febrero, dedicado al chocolate. Pues vamos a tener gente que... Hombre, gracias. Pues bueno, pues ya les estaremos comunicando qué es lo que tenemos ahorita. Para lo próximo les agradecemos a los arqueólogos el haber aceptado la invitación, el que vengan aquí a enriquecernos con sus conocimientos. Muchas gracias. Y pues que tengan un excelente fin de semana, fiestas decembrinas, que las disfruten profundamente. A sus constancias, ya veía sus constancias, en estos días los jóvenes de servicio social van a armar, van a ver, recuerden que las constancias se les dan a los que tengan sus 4 asistencias. Quienes no llegan pues van a tener ya un castigo ahí punitivo de que no van a poder inscribirse en próximos cursos, y pues es algo que tenemos que implementar. Entonces se les va a mandar un correo indicándoles cuando ya estén las constancias elaboradas para que puedan venir a recogerlas. Van a estar en el lapso de esta semana. ¿Alguna duda que haya por ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muchas felicidades. No, pues muchas gracias. Es un gusto muy grande poderlos tener por aquí. Nos vemos en próximas clases.